Buenas, el juego que le vamos a presentar se llama Atrapa las esferas del dragón, de la materia Procesamiento Digital de Imágenes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, semestre 2019. Es presentado por Joan Felipe López Hernández y Jonathan Gómez Zapata. Descripción del problema. Problema humano a resolver. La necesidad de entretenimiento para las personas, interactuando de una forma no convencional. Como ejemplo, uso de cámara web. Problema técnico. Detección y registro del movimiento de un objeto. Azul a través de la adquisición de imágenes con una cámara web. Referencias de trabajos similares. Atrapar bloques del año 2017. Técnicas utilizadas. Se hace uso de los conceptos y técnicas de modelado de color RGB, manipulación de umbral de color, manipulación de componentes de color, binarización y segmentación de imágenes. En el software MATLAB se hace uso de la herramienta Color Tree Holder, que involucra la utilización de las técnicas anteriores. Bueno, mi nombre es Jonathan Gómez y voy a presentarles la propuesta de la solución para nuestro problema. Entonces, la idea es que con el uso de las técnicas que anteriormente mencionó nuestro compañero, tenemos una adquisición de imágenes para la identificación del objeto azul en movimiento, que en nuestro caso será una nube. A la par entonces tenemos una caracterización del tamaño de la pantalla y un procesado de escala de grises y binarización de la imagen adquirida. Esta imagen que estamos adquiriendo se segmentará y se creará una máscara para identificar al objeto que vamos a mover. Por otro lado, con la misma máscara se definirán otras para la definición y caracterización de la pantalla, haciendo una división de esta en columnas de píxeles blancos. Las máscaras creadas para la identificación de las columnas, donde se desplazará un objeto que vamos a atrapar en el juego, y la máscara del objeto que vamos a mover, que será el objeto de control del juego, el cual atrapará a las esferas. Entre estas máscaras se hará una operación AND y otra serie de operaciones que ayudarán a identificar la posición del objeto y el solapamiento del objeto a atrapar y el objeto en movimiento. La suma de estas nos dará la identificación y el posicionamiento de nuestro objeto en cuestión. Bueno, esta es la demostración de nuestro juego, esta es nuestra interfaz y le damos en el botón Comienza. Aquí vemos cómo podemos mover el Proyecto objeto Dragon Ball Fan y el 2 solapamiento presenta se pierde. En el objeto controlamos el destino, pero vamos a perder para Vamos a buscar las esferas. En la propuesta de nuestra solución, con el uso del Color Tree Holder de MATLAB, vamos a definir entonces la máscara de la que hablábamos para la identificación del objeto en movimiento, que será el control de nuestro juego. Tenemos acá entonces, como se ve en pantalla, la imagen de nuestro objeto de control. Con el uso del Color Tree Holder y el modelo de color RGB, se edita esta y se deja de esta manera manipulando los umbrales de cada color para dejar únicamente nuestro objeto de interés. Esta función de Color Tree Holder exporta automáticamente la función que crea la máscara para nuestro código. Bueno, como el compañero les venía hablando, pasamos ahora a la estructura del código. En la estructura del código, como veíamos inicialmente, está la generación de la interfaz y los botones. Luego de esto seguimos con el inicio de adquisición de imágenes por cámara web. Luego de esto pasamos a la definición de variables y carga de imágenes. Posteriormente seguimos a la definición de columna para ubicación de objetos, a atrapar y objeto a mover o controlar. Después de esto seguimos a la definición de máscaras para asignación de columnas. Luego, después del inicio de adquisición, pasamos a la creación de máscaras para detección del objeto.
Como conclusión en la creación y en la definición de máscaras, tenemos la operación entre máscaras para la detección y posicionamiento del objeto. Luego de esto, se dispersa en condiciones para caída de objeto a atrapar y condiciones para posicionamiento de objeto de control según objeto detectado. Finalmente tenemos condicionales para manejo de puntaje y condicionales para finalización de juego, perder o ganar. Bueno, acá tenemos entonces lo que es nuestro código. Entonces empezamos. Esta parte la genera automáticamente MATLAB cuando creamos la interfaz del juego con ayuda de la herramienta del GUI. Toda esta parte se genera automáticamente. Aquí tenemos algunas funciones relacionadas con los botones. La de nuestro interés es esta específicamente, que es el botón de comienza. Se definen entonces el inicio de la captura de los parámetros de la cámara y unos cuantos valores de configuración. Se define de forma general entre nuestras variables como el puntaje, ganar o perder, las esferas que cambian aleatoriamente, la imagen del Goku que es nuestro objeto a mover y una canción que es la que suena de fondo. Se define la cantidad de píxeles que vamos a utilizar para identificar el objeto que se está moviendo de color azul. También se ubican inicialmente las imágenes de la esfera, que es el objeto a atrapar, y la imagen de Goku, que es el objeto de control movido por nuestro objeto azul. Entonces, estas coordenadas nos los ubican en la interfaz inicialmente. También hay una variable de caída aleatoria esta para definir en cuál de las 6 columnas que se van a definir para identificar la pantalla, por cuál de esas caerá el objeto de la esfera, que es el objeto a atrapar. Dentro de un while general está toda la ejecución del código. Primero se obtiene la captura de video, se opera para evitar el efecto espejo. Hay unas variables que condicionan la velocidad de caída de la esfera y la generación de máscaras está en estas funciones y en estas. ¿Qué pasa? Una es la captura y la obtención de la máscara de acuerdo a lo que se está moviendo a través de la cámara, y la otra es una copia que se realiza de esta misma máscara pero para identificar las 6 columnas que tenemos, que es esta parte. Este proceso se repite con cada una de las 6 columnas, donde se genera la máscara que va a tener una columna de píxeles blancos y el resto en negro. Se hace entonces para todas las columnas. Y luego la operación de interés. Cuando tenemos la máscara del objeto que estamos moviendo y la máscara de las columnas por separado, se hace una operación AND entre cada una. Y luego los valores de resultados de esta operación se suman. Al obtener un valor numérico en estas sumas, vamos a lograr identificar que la variable que tenga el mayor valor va a indicar en qué columna es que está ubicado el objeto que está cayendo y el objeto con lo que vamos a atrapar. Entonces empiezan los condicionales con los que vamos a activar la imagen de control o el Goku según el movimiento de nuestro objeto, que al moverlo él va a reemplazar en las coordenadas que detecte a la imagen del Goku y se repite por cada una de las columnas. De igual forma va a suceder lo mismo para el objeto de la esfera, que va a estar definida su caída para cada una de las columnas. Se repite entonces para la columna 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Cómo vamos a aumentar el puntaje? Tenemos entonces que una serie de condicionales van a definir de acuerdo a si el valor de la suma en cada columna es mayor o igual a la cantidad de píxeles definidos, y estamos hablando de la caída o la variable caída en la columna específica correspondiente entre 1 y 1 para la columna 1 o 2 y 2 para la columna 2 y así sucesivamente. Estos if se definen repetidamente para cada una de las columnas y donde cumple la condición de la columna es donde se hace el solapamiento. ¿Qué pasa? Si hay solapamiento de las dos imágenes, tenemos que se sube un punto y se reinician las variables de posicionamiento. En caso de que no haya solapamiento de las imágenes, tenemos que se le resta un punto
al puntaje, se reinician las variables y como no hubo solapamiento, pues se pierde ese punto. ¿Cómo se define quién pierde o quién gana el juego? Pues para ganar se define un puntaje de 10. Si es mayor a ese valor, se pone la bandera de gana en 1, o si el puntaje baja a algo menos que 0, que este es el caso, se define que la bandera de pierde está en 1. Y ya, de acuerdo a estas banderas, vamos a mostrar un pantallazo de si se perdió o se ganó y se detienen la captura de videos. Bueno, por último tenemos como resultados en líneas futuras. Como líneas futuras tenemos definir niveles de dificultad distintos, movimientos de los momentos en todas las direcciones, mejorar calidad de imágenes e interfaz de juego. Ya tenemos acá la bibliografía, esta fue la que fue utilizada para el desarrollo de la aplicación. Espero que les haya gustado, muchas gracias. Muchas gracias.